Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Hablar de Alejandra Spitalier es hablar de la abogada constitucionalista, pero no solamente de eso, es hablar de una mujer con una gran trayectoria en el Poder Judicial. Es hablar de la madre, es hablar de la hermana, es hablar de la esposa, es hablar de la hija. Alejandra, gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga. Al contrario, muchas gracias a ti, Adriana. Muy agradecida y muy contenta de estar participando en este espacio. Alejandra, tú fuiste secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2019 al 2023. Hoy, para los que no le gusta la reforma judicial, es un terremoto, un sismo terrible. Hay quien sí la aprueba y dice, vamos a generar que se reforme todo el Poder Judicial. Y bueno, ya se aprobó, ya está. Hay que aceptarla. Hay que caminar con ella. ¿Tú qué nos dices? Muchas gracias, Adriana. Mira, efectivamente la reforma judicial en la que ahorita estamos, frente a la que nos estamos enfrentando, es una reconfiguración muy profunda que se hace respecto de uno de los tres poderes del Estado. Es una reforma que toca los cimientos no nada más de la Judicatura Federal, sino también de los poderes judiciales locales. Entonces, es una reforma muy ambiciosa, es una reforma que busca precisamente quitar de raíz muchas de las causas por las cuales la impartición de justicia en nuestro país no había sido suficiente y no había estado a la altura de la demanda ciudadana. Es el único poder que no se había democratizado y entonces pues esta reconfiguración nos permite ahora involucrarnos de manera directa con la decisión de quiénes van a ser nuestras juezas, nuestros jueces, nuestros ministros, nuestras ministras. Efectivamente, pues es una propuesta que en su momento se hizo por quien tenía pues las facultades para ello y que levantó desde ahí mucha resistencia porque pues es una fórmula completamente diferente, ¿no? Totalmente. Veníamos de un poder judicial que, por lo menos a nivel de la Judicatura Federal, pues se establecía con concursos de oposición para que los titulares llegaran después de haber sido vencedores en un proceso a través de un mecanismo objetivo y muy claro. Y entonces cuando se plantea desde esa perspectiva, pues evidentemente dicen, no, ¿cómo? Ahora van a llegar las personas populares, pero no las personas preparadas. Entonces, si nosotros nos compramos esa narrativa o si nos volteamos a ver esa parte del discurso solamente, pues evidentemente puede producir un escándalo en la percepción de lo que implica esta reforma. No queremos jueces populares, queremos jueces técnicos. Nada más que lo que no termina de compartir esta narrativa es que ahora no van a ser las personas populares o las más carismáticas, las que lleguen, las que le hablen más bonito a la cámara. Van a ser personas que tengan una preparación técnica y eso va a ser materia de los comités de evaluación y eso es parte de las responsabilidades de todos los operadores que integran esta reforma, pero va a ser una persona que también va a tener sensibilidad a las necesidades y a las exigencias de justicia. Y también es una fórmula que permite a la ciudadanía involucrarnos. O sea, entiendo que hay muchas voces que cuestionan el que las personas no vamos a tener esta capacidad de entendimiento o esta capacidad de informarnos adecuadamente sobre quiénes son estos perfiles. Yo lo veo más bien como una oportunidad muy positiva de que nos involucremos cada vez más con la vida pública. La forma de exigirle mayor rendimiento, de poder estar demandando a nuestras autoridades un deber de actuación debido, legal y que esté a la altura, pues es evidentemente involucrándonos. No nos podemos quejar como ciudadanos, como ciudadanas, de que las autoridades no están dando resultados si no sabemos quiénes son. No podemos decir que
nuestros diputados, nuestros legisladores, el ejecutivo, los gobernadores no hacen bien su trabajo porque yo veo que en la calle de mi casa hay un bache que no se arregla. No sabemos de quién es competencia ese bache, a quién le corresponde repararlo. Entonces, involucrarnos en la vida pública de nuestro país va a hacer que tengamos a mejores gobernantes, a personas que tengan esta vocación de servicio, pero con una necesidad o con una exigencia mucho más puntual por parte de la ciudadanía. De los que han rechazado esta reforma, dice, oye, es que yo tengo una carrera judicial de 20 años, que es generalmente los puntos que ponen, y dos, pues yo soy un juez, no soy popular, pues el 50% de la gente ya no la tengo porque tengo que dar una sentencia, es sí o no, ¿no? Y luego el otro, pues nadie me conoce, o sea, yo llego y termino tardísimo y no conozco a mis vecinos, o sea, eso es lo que ellos alegan. Sin embargo, muchos jueces, muchos magistrados y ministros llegaron por acuerdos cupulares, por recomendaciones, y no precisamente hicieron la justicia pronta y expedita. Sí, mira, yo de verdad he tratado de manifestar mucha empatía ante estos cuestionamientos públicos, porque entiendo que quienes tomaron una decisión y una elección, un proyecto de vida con determinadas reglas y que ahora se las están cambiando, tengan una frustración y una resistencia frente a este cambio, ¿no? En términos individuales, en términos familiares, de las personas que están involucradas, puedo entender muchísimo que no estén de acuerdo porque les afecta directamente. Yo personalmente, después de 14 años de haber formado parte del Poder Judicial, tengo a muchas amigas, a muchos amigos que hoy están como personal de carrera judicial, integrando parte de estos equipos de los juzgados, de los colegiados, de la Suprema Corte, pero también de jueces, de magistrados, ¿no? Entonces, por supuesto que entiendo esta afectación personal y también reconozco que hay muchísimos funcionarios que hacen muy bien su trabajo y que lo han hecho de una manera técnica, adecuada, honesta, pero estamos en una reforma que reconfigura al Estado y que no se puede tener por situaciones personales o familiares. Y es más bien ya es un texto constitucional que permite modificar estas bases que a lo mejor y se malentiende cuando dicen es que no todos son corruptos, ¿no? O sea, esta reforma busca atacar la corrupción, busca atacar el nepotismo, busca arrancar como estas redes de compadrazgo y no son todos. No son todos, efectivamente, pero todos participan de estas redes que son muy profundas y muy añejas y que vienen de cuando menos 30 años para atrás. Cuando nosotros llegamos a la presidencia a través de la administración del ministro Saldívar, nos dimos cuenta que era el primer ministro que venía no siendo de carrera. Y en ese sentido éramos los primeros que llegábamos a ser la presidencia de la Corte y del Consejo sin compadrazgos, sin amistades, sin recomendaciones. Entonces pudimos hacer los cambios que se necesitaban, acabamos con el nepotismo, reconfiguramos muchísimo la corrupción, modificamos a adscripciones que estaban coludidas. ¿Por qué? Porque no teníamos esa alianza previa, ¿no? Cuando termina la administración, pues las cosas vuelven al estado que se encontraba antes, porque pensaban que eso era lo ideal. O sea, efectivamente ellos tenían una visión de lo que tenía que ser el Poder Judicial y no estaban entendiendo los mensajes de la ciudadanía. Entonces se pusieron en una etapa de oposición política más que de contrapeso, como era su deber constitucional, y regresan estas redes y estas alianzas. Entonces, efectivamente, no todos los funcionarios son corruptos, evidentemente hay muy buenos funcionarios judiciales, pero forman parte de un cuerpo que es lo que se está tratando de mover con esta reforma. Entonces, cuando se cuestiona esta parte de decir yo ya hice carrera y entonces pues de nada sirvió y entonces la carrera ya le están boicoteando y ya no va a funcionar, más bien yo los invitaría a que tuvieran una lectura distinta de la reforma. Okay. Ahorita por primera vez se van a renovar de un solo jalón, o bueno, en dos elecciones extraordinarias, la que se va a llevar a cabo el próximo año y la de 2027, todas estas plazas. El personal de carrera se puede inscribir perfectamente a los 3 comités de los 3 poderes y formar parte de esas boletas. Y no van a tener que esperar a que exista una vacante, un concurso de oposición o la creación de un nuevo órgano jurisdiccional para poder contender en estos exámenes. Okay. Ellos se van a poder inscribir
y van a tener que tener un buen desempeño en su entrevista, en donde se va a certificar por los comités de evaluación que tengan esta capacidad técnica, que eso es importantísimo. Y después, pues sí, tendrán que entender cómo hablarle a la ciudadanía y cómo no necesariamente ser populares es yo me voy a hacer el amigo de todos y el que salga diciendo chistes o bailando en TikTok. O sea, evidentemente no es lo que busca la reforma. Lo que busca la reforma es que exista una comunicación directa y un acercamiento a la ciudadanía, que eso sí no se tenía con el Poder Judicial actual. Por eso, por mucho que hicieran en algunas cosas bien su trabajo, la ciudadanía no estaba enterada. Entonces, también cuando llega estas malas funciones, estas malas resoluciones, estas resoluciones que eran catastróficas y pues con ciertos dotes de ilegalidad, de corrupción, pues evidentemente se hace un escándalo, porque por un lado no se comunicaba, no había un acercamiento y por el otro lado estaban emitiendo sentencias que eran completamente politizadas y de oposición para frenar un proyecto político. Entonces, la reforma no busca terminar con la carrera judicial. La reforma busca incluso fortalecer esa carrera judicial, dar un nuevo empuje a lo que va a ser ahora la Escuela Nacional de Formación Judicial y desde ahí se va a nutrir a toda la judicatura, no nada más a la federal, sino también a la local, que eso es importantísimo. Nunca había habido una reforma que tocara los cimientos de la impartición de justicia local. Que es la justicia cotidiana. Y es la que tiene un mayor número de casos. O sea, los asuntos que nos importan a los ciudadanos de pie pasan por la justicia local, ¿no? La justicia federal pues tiene una connotación un poco también de cierto privilegio, porque forma parte de otros intereses, obviamente, pues de una cuestión mucho más, tal vez empresarial, corporativa, de algunos asuntos locales que llegan a lo federal. Pero la justicia verdadera, la justicia que nos importa, está abajo. Y ahora se va a nutrir también del conocimiento técnico. Entonces, hay que ahorita voltear a ver todas las cuestiones positivas que sí va a traer la reforma. Alejandra Spitalier, cuando hablas de juzgar y que va a ver también este cambio en los estados, en los temas locales, hablamos también de buscar la perspectiva de justicia con perspectiva. Sí, creo que la reforma tiene un punto bien importante, que es la permeabilidad social. La carrera judicial en un país con una desigualdad tan amplia como es México, pues permitía que las personas juzgadoras, o sea, los titulares, vinieran de un sector muy reducido de la sociedad. Cuando tú puedes, con cultura del esfuerzo, o sea, yo no estoy diciendo que sea gente rica y poderosa únicamente los que hicieron la carrera judicial, pero sí tienen ciertas necesidades más allá de cubiertas que les permite tener un proyecto de vida, que tienen apoyo familiar, que pueden tener un nexo con el Poder Judicial, como se había venido ejercitando, y desde ahí dicen, yo quiero hacer carrera judicial. Entonces, todas estas personas valiosas, algunas no tanto, pero, o sea, vaya, todos ellos venían de solo un sector que representaba un porcentaje muy pequeño. Con la elección judicial vamos a tener por primera vez la oportunidad de tener una pluralidad en la judicatura que va a representar mucho más homogéneamente todos los integrantes de la judicatura. Va a ser por primera vez una judicatura paritaria, que tengamos de un solo momento la misma cantidad de mujeres titulares que de hombres. Eso es afortunadísimo. O sea, vamos a tener resoluciones, por supuesto, en términos de impartición de justicia, y no nada más por una lucha histórica en favor de las mujeres, sino porque también eso trasciende y cristaliza en las resoluciones, así como la visión indígena, así como la visión de personas con discapacidad, con sectores económicos diversos, con sectores sociales diversos. Va a ser mucho más plural en todos los sentidos. Entonces, ese es otro aspecto que también va a traer como producto positivo la reforma por elección popular, que no se tenía antes. ¿Quiénes se pueden registrar, Alejandra Spitalier? Porque todavía mucha información que no queda clara. Yo soy un joven, salí de la carrera de Derecho, tengo 5 años en el Poder Judicial. ¿Puedo ser juez? Sí, creo que lo primero que yo quisiera recalcar es cada perfil y cada cargo van a ser distintos en función de la elección, ¿no? Un
perfil va a ser necesario para ministro o ministra, pero un perfil va a ser distinto para ser magistrado electoral. Ok. Otro perfil será para un juez en materia penal de Torreón. Ok. O sea, en función de cada cargo al que tú te quieras postular, es que necesitas un perfil en específico, ¿no? Entonces, los requisitos pues varían en función de los cargos. Para ministros exigen determinados promedios y determinadas calificaciones y determinada experiencia. Es un poquito más flexible la Constitución para las personas juzgadoras, los jueces de distrito, ¿no? Entonces, yo lo que más bien quisiera invitar a través de tu audiencia a que, sobre todo las jóvenes, vean esto como una oportunidad histórica en donde los perfiles pasen por ver su vocación y su convencimiento desde dónde pueden contribuir a su país. Si yo ya tengo una experiencia muy profunda y muy vinculada a la materia electoral, pues evidentemente creo que la sugerencia sería que vean los requisitos que se requieren para desempeñarte en materia electoral. Pero si tú estás al sureste del país y tienes una sensibilidad especial para los conflictos sociales, pues que veas con ese perfil profesional que tú ya tienes, con tus calificaciones, para qué cargo va a ser mucho más probable que tengas éxito en tu postulación. Las reglas son muy claras. Yo más bien invitaría a que primero vean qué aspiraciones tienen y desde ahí vean cuáles son los requisitos. Cada poder ya lanzó sus convocatorias y cada poder ya a través de sus comités de evaluación está recibiendo esas inscripciones. Ahorita en esta etapa, el éxito de la reforma pasará por la participación ciudadana. Entonces, creo que todos tenemos que sumar esfuerzos para que la mayor cantidad de personas se inscriban. La idea es precisamente abrir las puertas a que sea una justicia renovada, una impartición de justicia renovada, una impartición de justicia que represente todos los sectores de nuestra sociedad. Obviamente hemos hecho mucho énfasis es que necesitamos a personas jóvenes, ¿no? A personas con una visión muy amplia en cuanto a la necesidad de justicia social, pero no está cerrado únicamente a esos perfiles. Yo pienso que las abogadas, los abogados de este país, si quieren y tienen ese sentimiento de vocación y hay un llamado a poder contribuir en este país, en vez de estarnos quejando y decir que esto es va a ser un caos y que vamos a tener como muchísima resistencia todavía a lo que ya es Constitución y ya es nuestra siguiente impartición de justicia, más bien a que se involucren, a que vean si quieren participar, si tienen los requisitos académicos, los requisitos profesionales. Me parece que va a ser un ejercicio muy, muy interesante. Además, como dices, ya este camino, pues ya se caminó para aquellos que son funcionarios del Poder Judicial. O sea, pueden inscribirse. Por supuesto. Todos estos que están en la calle pueden de inmediato fijarse en la convocatoria e inscribirse Yo y pienso participar. que ellos tendrían un perfil muy adecuado por sus trayectorias, por sus experiencias para pues, postularse y ya será materia de los comités que hagan esta decantación, primero si reúnen los requisitos de elegibilidad y después que vean si tienen los perfiles idóneos para los cargos que se postularon. Y una vez pasado esto, pues tendrán que ser sujetos de entrevistas públicas, que esto a mí me parece valiosísimo. A través de estas entrevistas que serán públicas, dependiendo cada comité cómo se transmitirán, pero ahí es donde nosotros como ciudadanos vamos a poder exigir que el comité le pregunte verdaderamente pues estos cuestionamientos técnicos que nos permitan garantizar que quien va a estar en la boleta tenga los perfiles adecuados para los cargos que se están postulando. El martes pasado fue el día que rompió récord de rating el Poder Judicial a través de su medio de comunicación. Se llevó a cabo esta votación y quien estuvo en contra, pues el que pensaban que iba a votar a favor de invalidar la reforma constitucional del Poder Judicial, Alberto Pérez Dayán, pues dijo, no, yo nunca he estado de acuerdo con esto, ¿no? Y él decía, bueno, no estoy de acuerdo con la elección de jueces, pero no en este tema. Tú mencionaste que, pues, hiciste una defensa de Alberto Pérez Dayán, nadie la hizo, muy pocos, y creo que fue justa. Sí, mira, muchas gracias, Adriana. Para poder entender la posición del ministro Pérez Dayán, me parece que es importante que pongamos en contexto qué fue lo que pasó en la Suprema Corte el martes pasado.
La Suprema Corte, así como el Poder Judicial Federal en su integridad, habían señalado durante los últimos 30 años que las reformas constitucionales no podían ser revisadas a través del Poder Judicial. Ok. O sea, la Constitución es una norma que no está al alcance de ser combatida y, en consecuencia, de ser reformada por las resoluciones judiciales. Esto es una garantía que tenemos los mexicanos porque la Constitución es la norma suprema. Entonces, ningún poder, ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial, a través de sus actos podían reformar esto. Entonces, entiendo las resistencias, puede ser que no les gustara la reforma judicial, efectivamente, pues les reconfigura a ellos sus propias bases. Claro. Pero durante 30 años ellos habían interpretado que la Constitución no era susceptible de revisión. Y ahora, en una reforma que les perjudica, en donde además los miembros de la Judicatura han sido muy vocales y han manifestado que están en contra de la reforma, pues habían violado este deber de imparcialidad que tienen los juzgadores y las juzgadoras al momento de analizar un expediente. Y además ya habían prejuzgado, o sea, ya habían manifestado su posición. Entonces llega este expediente, este asunto que está presentado por partidos políticos, y es un mecanismo que está previsto para que los partidos políticos puedan impugnar las leyes, ya sea federales o locales, no la Constitución, en materia electoral cuando les perjudique. Entonces este asunto, aunque es una elección judicial, en realidad es una reconfiguración de uno de los 3 estados. No tiene un contenido electoral y los partidos políticos no tenían nivel en el entierro. Okay. Entonces no era un mecanismo que pudiera ser estudiado o analizado por la Suprema Corte. No obstante, y con todas estas irregularidades, el ministro ponente, el ministro Juan Luis González Alcántara, le da entrada al estudio del expediente. Y entonces dice además, pero para que vean como un efecto de puente de negociación, no vamos a entrar a analizar la reforma por lo que hace a la Suprema Corte. Vamos a dejar esa parte encorchetada, a nosotros ya que nos pase encima la reforma, nosotros ya no importamos, se lo concedemos al pueblo de México, pero tenemos que analizar la elección de jueces, magistrados, el órgano de administración judicial, el tribunal de disciplina, o sea, todo lo demás. Eso tampoco era posible porque las sentencias tienen que ser exhaustivas. O sea, si en una causa se pide que la persona juzgadora resuelva 10 asuntos, tiene que pronunciarse sobre los 10 asuntos. Ok. Entonces, frente a todo esto, deciden admitir el asunto. Y hacen el proyecto de resolución, que además lo presentan antes de que cierre la etapa en donde las partes podían presentar sus alegatos. Entonces, otra vez confirman que ya había un prejuzgamiento del asunto. Bueno, pues tenemos toda esta historia con muchas irregularidades y ahí es cuando se presenta la votación de las y los ministros. Y hay quienes son firmes y dicen, no procede porque en todos los precedentes de la Corte, en todo se había venido diciendo que la Constitución no era susceptible de modificación, de revisión. Y dentro de ellos estaba el ministro Pérez Dayán. El ministro Pérez Dayán ya había manifestado... O sea, fue congruente. Fue congruente. Con su posición. Quienes cambian la postura o quienes votan porque esta interpretación judicial, jurisprudencial se modifique, son algunos de los otros que conformaron la mayoría, que en otros asuntos habían dicho que la Constitución no era susceptible. Entonces, efectivamente, creo que el ministro Pérez Dayán fue congruente y fue, pues en ese sentido, muy técnico. Okay. Y fue lo que permitió que no hubiera una verdadera, mal llamada crisis constitucional, porque iba a ser verdaderamente catastrófico que el máximo tribunal se pronunciara sobre un asunto sin tener competencia para ello. Entonces, entiendo que dijeran, bueno, pero entonces que nadie puede revisar la Constitución. Eso es materia de un debate académico, doctrinario, y en su caso que se puede ir construyendo a través de la teoría jurisprudencial, pero a lo largo del tiempo. Interesante. No pueden modificar los criterios de un día para otro en un asunto que además les perjudica, porque sobre esto se siembra el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no nada más es la aplicación de las reglas, sino confiar en que la interpretación de las mismas es consistente. No pueden modificarte la reglas de un día para otro. Entonces, yo celebro muchísimo que en la sesión del martes pasado se haya quedado ahí la discusión. Incluso no les hubiese salido su última maniobra que querían hacer ahí para invalidar con 6 votos aplicando la reforma judicial que estaban tratando de invalidar. Entonces, fue verdaderamente una acción muy complicada y muy difícil de explicar porque es muy técnica. Claro. Pero en resumen, me parece que lo que sucedió el martes es que se impuso la razón, se impusieron las instituciones y se cuidó el Estado de Derecho. Okay.
Ya está, ya pasó. La reforma fue un éxito, todo el mundo se registró, pasaron los comités de evaluación, ha sido un éxito. Todo el mundo aplaudimos, la presidenta Claudia Sheinbaum está feliz, ¿sí? Pero ¿qué sigue? ¿Quién va a integrar este tribunal de disciplina que va a estar vigilando de cerca la acción de cada juez, de cada magistrado y de cada ministro? Sí, mira, uno de los ejes torales de la reforma, evidentemente, es la elección popular. Entonces, como tú bien lo dices, bueno, ya pasamos la etapa de elección popular y fue un éxito, que yo hago votos porque así sea y estoy segura que así va a ser. Y ahora, el éxito de la continuidad de la reforma pasa por dos cuestiones principales. La primera es porque toda la parte administrativa se le quita a los distintos entes que tienen su función principal como función jurisdiccional y que ahorita estaba muy mezclado. Y entonces se centra en un órgano de administración judicial, que ese es el que va a llevar a cabo toda la parte administrativa, que es bastante compleja y muy técnica, y para eso se requieren perfiles específicos que no tienen nada que ver con la impartición de justicia. Entonces no vamos a distraer de las funciones jurisdiccionales a quienes tienen esa obligación o ese mandato constitucional. Y por el otro lado tenemos al Tribunal de Disciplina Judicial, que se ha entendido de manera bastante sesgada en términos de la narrativa pública, porque no se tenía antes como esta especie de inspección a través de un tribunal. Sí había mecanismos que permitían de alguna forma vigilar el desempeño de las funciones de las personas juzgadoras, pero era un mecanismo bastante complicado, pero además no tenía muchas fortalezas. Este Tribunal de Disciplina ahora se va a integrar por magistradas y magistrados que también van a ser electos popularmente. O sea, quienes quieran formar parte de ese tribunal de disciplina se tendrán que inscribir ahorita y hacer sus campañas para obtener la votación correspondiente y poder integrar el tribunal. Una vez integrado, este tribunal va a tener una función fundamental porque será el que de entrada en el primer año haga los exámenes a las nuevas personas juzgadoras para verificar que hubiesen hecho durante este año un buen desempeño en la función jurisdiccional y que verdaderamente los conocimientos técnicos que demostraron en las entrevistas o en el proceso de selección permanezcan y sean reales y se hubiesen cristalizado en el desempeño de sus funciones. Si al terminar este año, después de haber aplicado este examen o esta evaluación por parte del tribunal, los resultados no son los óptimos, pues tendrán muchas facultades para desde someter a una especie de capacitación, suspensión, hasta remoción de las personas que hubiesen sido electas. O sea, al año pueden ser removidos si no cumplen con todos estos. Todavía falta que se implemente esta reforma constitucional a través de la ley orgánica del Poder Judicial Federal. Tendremos que estar muy atentos a las facultades específicas que se le vayan a dar al Tribunal de Disciplina Judicial, pero desde la reforma se mandata que al primer año el Tribunal de Disciplina verifique que estas personas juzgadoras tengan un buen desempeño y una demostración de las facultades para las cuales fueron electos. Entonces, el Tribunal de Disciplina va a tener esta supervisión constante y además va a tener una acción, o sea, va a poder llevar a cabo toda esta vigilancia, no nada más por denuncias de personas que demuestren que tienen determinado conocimiento de los hechos, sino también va a haber una denuncia popular. También si ellos ven que determinadas órganos jurisdiccionales no tienen los números de resoluciones o si estos expedientes que se tienen que resolver ahora de manera mucho más expedita no se resuelven en los términos que ordena la Constitución y que ordenarán las leyes secundarias, pues también van a ser objeto de investigación. Entonces, es un tribunal que va a estar de manera constante verificando que estas personas electas popularmente tengan un buen desempeño. Y a mí me parece que es muy, muy positivo. En su momento se le difundió como esta especie de tribunal de brujas o ¿no? Pero honestamente le habían puesto unas facultades que se le quitaron después en el dictamen y que finalmente no fueron materia de la aprobación de la reforma constitucional porque se establecía que iban a poder investigar a las personas que fallaran en contra de disposiciones de orden público. Entonces, esta facultad era una facultad que podía dar susceptibilidad a una especie de persecución política. No era la finalidad de la reforma, pero al quitar esta facultad, honestamente, se vuelve en un tribunal con competencia para supervisar, verificar
y sí sancionar a aquellos que no desempeñan sus funciones de manera adecuada, no por el sentido de sus resoluciones, que eso es Ok. importantísimo. Ok. Y eso es una garantía que van a seguir teniendo las personas juzgadoras. Se llama una garantía de inamovilidad judicial. Ah, qué interesante. No que los digas pueden eso. remover por el sentido de sus fallos. Los pueden remover porque no desempeñan sus funciones en términos legales o en términos de los tiempos que mandata la Constitución en los asuntos que corresponden, o por cuestiones de corrupción o por cuestiones de ilegalidad. Ok. Pero no por el sentido de sus resoluciones. Entonces, esto es súper importante que se sepa, porque desde ahí pues ya no se sostiene una narrativa en donde nada más estamos metiendo ahí a un tribunal para que supervise y estén temerosos todos los jueces para dictar sus resoluciones. Muy bien. Alejandra, Claudia Sheinbaum ha hablado mucho de la paridad. Es una aliada de las mujeres. Tú eres una mujer con gran trayectoria en el Poder Judicial. ¿Qué te parece esto que dice Claudia Sheinbaum de que tenemos que lograr la paridad de género y sobre todo en el Poder Judicial? Y la segunda pregunta sería, ¿vas a participar? Muchas gracias, Adriana. Mira, la paridad va a ser una realidad con la reforma, porque desde la Constitución se ordena que la paridad sea un principio que se refleje en todos los procesos de elección y también de elección y de resultados. Entonces, vamos a tener sí o sí a la mitad de ministras, a la mitad de magistradas, a la mitad de jueces. Y eso es fundamental porque más mujeres en mejores puestos de tomas de decisiones obviamente van a cristalizar una igualdad sustantiva a favor de las mujeres, que es necesaria no nada más en beneficio de las mujeres, sino también en beneficio de los hombres, de las infancias y de la sociedad en general. Okay. La igualdad es una lucha histórica que se tiene que solventar y la paridad es esencial para ello. También se deberá de juzgar con perspectiva de género, que también es una de las causas en las que la presidenta ha sido muy vocal, y me parece que eso también va a ser fundamental que se exija de las personas juzgadoras. En la segunda parte de tu pregunta, agradezco muchísimo el espacio y la oportunidad. No voy a participar, no tengo esa vocación por el momento, no la he tenido durante los últimos 14 años en los que yo estuve como miembro del Poder Judicial Federal. Esa fue una de las razones por las que nunca participé en un concurso de oposición en su momento, trabajando al interior de la Suprema Corte de Justicia, y no lo voy a hacer por respeto a la vocación de quienes sí la tienen, por respeto a la trayectoria de todas las personas que han ejercido y que buscan seguir ejerciendo funciones jurisdiccionales. Honestamente, yo he tenido el privilegio de servir a mi país desde la Suprema Corte durante 14 años y ahora desde esta trinchera también estoy muy afortunada, muy honrada de poder poner mi granito de arena y de poder contribuir en lo que mejor yo pueda con la mejor de las intenciones, pero no, efectivamente, a pesar de que existen muchísimos rumores al respecto, no tengo interés por el momento de... Por el momento. Sí, no voy a participar en la elección, no es mi vocación y honestamente, a ver, lo digo por el momento porque uno nunca sabe y no tengo una Sí, bolita de así cristal es. para decir si en 10 años voy a querer buscar algún Exacto. puesto jurisdiccional. No lo veo probable porque no ha sido en los últimos 15 años de mi vida. Dejaremos por el momento. Pues, por el momento, ahorita ni en la del 2027 pienso que va a ser un momento conveniente para que yo participe. No está en mis intereses y no está en mis planes. ¿Cómo ves a la presidenta Claudia Sheinbaum llevando todo esto? Porque la verdad, las mujeres cuando pegamos, pegamos duro. Sí, yo la verdad la veo, de entrada la veo muy contenta, la veo muy segura. Es una mujer que honestamente he podido constatar su inteligencia y es una estadista. Ella sabe efectivamente hacia dónde quiere ir y tiene una forma de trabajar que a mí me fascina. En las primeras oportunidades que yo tuve de ver cómo pide el trabajo y cómo lo exige, fue de los momentos en los que yo me convencí que estaba caminando hacia un lugar en donde yo podía coincidir con esta visión. Ella es muy estructurada, tiene un propósito muy fijo en cada área, está con una presencia impresionante en cada uno de sus actos, eventos, juntas, etcétera. Y entonces, la verdad es que veo que tiene una astucia impresionante. Lo está haciendo muy bien. Llevamos escasos meses y días desde que llegó como titular del Ejecutivo Federal. Auguro que va a ser una presidencia llena de éxitos y que va a poder llevar a México a un mucho mejor lugar del que ya estamos hoy.
y que tiene una convicción muy firme de generar este bienestar social, de empujar muchísimo las causas vulnerables, pero con tecnicismo, acompañada de la ciencia, acompañadas de proyectos, acompañada de un programa muy robusto. No nada más es una mujer de ideales y de convicciones, sino es una mujer de proyectos y de consecución en los mismos. Yo veo a una presidenta que difícilmente va a decir algo que tiene dudas o de lo que no sabe cómo lo va a lograr. Y entonces, en ese sentido, me siento muy confiada de que vamos a tener a un país con muy buenos resultados. Y mi última pregunta, después de esta reforma judicial viene pues la reforma al Poder Judicial también en los estados. Sí, Se quedó muy ambiguo, puede ser hasta el 27, ¿no? mira, ahí va a depender de cómo están los tiempos de cada una de las elecciones Exacto. estatales. Efectivamente, ya hay muchos estados que están haciendo su legislación interna para ver cómo implementan a nivel local esta reforma. Pones un punto muy importante en parte de la reforma judicial. Ahorita estamos muy enfocados en la elección judicial federal, pero no hay que perder de vista todos estos avances y estas maniobras que ya se están teniendo en muchas de las entidades, porque puede ser que algunas se vayan acompañando casi en paralelo a la de la Judicatura Federal. Muchas gracias por esta entrevista, Alejandra Spitalier. Gracias, gran abogada. Ay, Gracias, gran constitucionalista. Gracias. Muchas gracias a ti, Adriana. Encantada de estar aquí. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. En esta reforma del 2020 al sistema de pensiones, ¿ustedes cómo la vieron como asociación? Para nosotros como asociación era una reforma indispensable y que se tardó en llegar. Ok. Y ahí tenemos que reconocerle a López Obrador que fue el primero en 23 años en ese momento de existencia en el sistema que le entró. ¿Qué pasaba? Y unas cuentas muy sencillas, ¿no? La aportación para la pensión que llegaba a la Afore era el 6,5% del salario. Ok. Si yo el 6,5% lo llevo a un año, ¿cuánto me da? 78%. Esto quiere decir que una gente que ganaba 10,000 pesos al mes, trabajaba todo el año y le llegaba a su Afore 7,800 pesos. Si trabajaba 30 años en el sector formal, de cuotas de aportación no llegaba ni a 30 meses de sueldo. Con los intereses y demás, las cuentas no daban. Okay. El problema del sistema como estaba, las cuentas individuales cumplieron su propósito de tener el dinero segregado que se destinara para el retiro, tener una base de ahorro interno estable. Eso le permitió al gobierno federal de México de empezar a emitir deuda a tasa fija 5 años, 10 años y llegando hasta 30 años, porque el dinero de las Afores es a muy largo plazo, desarrollar otros instrumentos como los ECADE, las fibras, tenías tomadores natural para ese tipo de instrumentos. Entonces, como parte del desarrollo financiero de México, las Afores aportaron mucho y yo creo que se volvieron una externalidad positiva en nuestro país. Pero a la hora de ver las cuentas para las personas, no te daban. El 6,5% era insuficiente. Con la reforma se sube al 15%. Uh-huh. Si yo gano 10,000 pesos y cada mes le meten 1,500 pesos a la Afore, después de un año tengo casi 2 meses de sueldo. Después de 30 años de trabajo, tengo prácticamente 60 meses de sueldo ahorrado de pura aportación, más los intereses que te gustan, 120, 130, 140 meses de sueldo, es decir, tengo ahorrado para 12, 14 años. Okay. Si la esperanza de vida en México es de 70 y tantos años, en promedio ya el 15%, pues me alcanza para vivir en el retiro.